Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Caracas Radio, lo mejor de este martes 21 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente, señalar o mencionar, mejor dicho, algunos de los titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Varios presidentes se refirieron a la crisis venezolana durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Menciono algunos. El mandatario norteamericano Joe Biden destacó en la ONU la lucha por la democracia en Cuba y Venezuela. Él textualmente aseguró: los autoritorios del mundo pueden buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero se equivocan. Y mencionaba, que la democracia vive en los activistas anticorrupción, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en distintas naciones, incluyendo Venezuela. Lo propio hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, en una referencia durísima a nuestro país. Él decía: el fin de la dictadura es el único camino viable para el pueblo venezolano. El mandatario de Colombia resaltó los logros de su gobierno frente a la migración venezolana y recalcó que el único resultado aceptable de las reuniones entre el régimen y el gobierno interino debe ser la convocatoria a elecciones. Y el mandatario, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también mencionó la crisis que hay en Venezuela y defendió su política de acogida que ha favorecido a más de 400.000 migrantes que han huido, decía él textualmente, del régimen dictatorial en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Por cierto, Nicolás Maduro va a tener una participación en la Asamblea General de la ONU, pero será aparentemente a través de un video, y algunos medios de comunicación aseguran que esto responde supuestamente a la recompensa que hay en su contra, que entendemos que en Nueva York, la sede de Naciones Unidas, sería territorio neutral. El Pollo Carvajal escribió una carta, una extensa carta en sus redes sociales, hizo referencia a distintos temas. Entre otros, dijo que tiene información y dejó una advertencia al vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Se defendió de las acusaciones que ha hecho en su contra, tildándolo de traidor. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en materia internacional con nuestro país. La referencia de varios mandatarios, yo mencioné algunos, a lo que está ocurriendo en Venezuela. El diputado Williams Dávila es diputado de la Asamblea Nacional por Mérida, dirigente de Acción Democrática de la Comisión de Exteriores. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Un saludo. Un saludo. Le pediría un primer comentario acerca de lo que vimos hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos llamó poderosamente la atención la referencia permanente a nuestro país. Lo dicho, mencionamos por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su primera intervención en este foro internacional como presidente en ejercicio, el mandatario de Colombia y, por supuesto, el presidente de Brasil. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, por cierto, que eso echa por tierra esa conseja que se ha venido propagando desde el régimen, que ya Guaidó, que la lucha por la democracia no tiene apoyo internacional, que el mundo se nos está volteando, y eso no es así, porque si a esto le sumamos el informe último de la misión de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, vemos que el mundo vive preocupado y atento a la situación crítica que estamos viviendo en Venezuela. Y esa es una presión que se ejerce, y lo vemos ahí en esa 78 sesión pues de la Asamblea General de la ONU, donde ya varios países están exigiendo que Venezuela requiere de unas elecciones libres, presidenciales, parlamentarias, para poder salir de esa crisis y de esta emergencia humanitaria
nos agobia. Y fíjate que una de las agendas de discusión o de los discursos de los presidentes va a ser el tema del coronavirus, del COVID en el mundo, los efectos de la pandemia. Y Venezuela no escapa a eso tampoco, porque aquí el nivel de vacunación es muy bajo. Hoy que se habla que llegaron 1 millón de dosis de la Sputnik, cuando nosotros aprobamos el mecanismo COVAX en la Asamblea Nacional que preside Guaidó desde junio de este año, donde aportamos más de 100 millones de dólares. Pero por las trancas politiqueras, ideológicas del régimen, esa activación se ha venido demorando. Entonces, yo creo que aquí está muy claro, el tema venezolano sigue vigente, tenemos una crisis porque el derecho fundamental hoy día, el derecho humano fundamental hoy día de los pueblos, es el derecho que tienen los pueblos a vivir en democracia, y eso no lo tenemos en Venezuela. Y por eso, mientras exista realmente la exigencia de democracia para el mundo entero, el tema de Venezuela siempre estará en primer plano. Ahora, usted mencionaba lo dicho por el presidente Duque, reivindicando la necesidad de acordar elecciones libres en el marco de las negociaciones en México. Él también ha dicho que es escéptico en torno a esta iniciativa. ¿Qué puede decirnos, diputado? Lo escuchamos. Bueno, mira, generalmente yo soy optimista en las cosas porque tengo 22 años de lucha contra esta dictadura y tengo que ser optimista. Pero obviamente el régimen no va a querer nunca unas elecciones libres porque las perdería. Y ya vemos nosotros los intentos de darle una patada a la mesa con eso de proponer que Alex Saab estuviera en la delegación del régimen. Por otra parte, el documento que sacó la irrita asamblea diciendo que la oposición que preside Guaidó está dedicada a sabotear el desarrollo de las conversaciones en México. Son ellos los que están saboteando. Yo no soy muy optimista, vamos a decirte, soy escéptico en el sentido de que efectivamente se llegue ahí en México a un resultado concreto de elecciones libres presidenciales y parlamentarias, es decir, que haya un cronograma que fije realmente una ruta definitiva para poder nosotros salir de la crisis que tenemos en Venezuela. Ahora, si fracasa esta iniciativa, ¿cuáles son los escenarios que tenemos por delante, diputado? Tengo que preguntarle si el gobierno norteamericano, o al menos el embajador de Estados Unidos para Venezuela, habla de más sanciones. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Y tomando en consideración la última carta de Jorge Rodríguez, condicionando la continuación de estos diálogos a la entrega de algunas empresas en el exterior. Él mencionaba Monómeros y Citgo, lo escuchamos. Sí, bueno, mira, la situación sigue, si no se logra que efectivamente se produzcan elecciones libres, va a seguir la presión internacional y nacional. Nosotros tenemos que seguir desarrollando una política unitaria de lucha a nivel internacional y a nivel nacional. No podemos ceder en nuestra lucha. El régimen es el que está haciendo todo lo posible por mantenerse, porque sabe que por vías legítimas y éticas no se mantendría en el poder, y tiene que ejercer todas las presiones que hemos conocido y que están establecidas en ese último informe del 16 de septiembre de la Misión de Determinación de los Hechos, donde dice que el Poder Judicial aquí en Venezuela está totalmente parcializado. Por otra parte, en el caso pues de Monómero y de todas esas empresas, el mismo presidente Guaidó ha pedido o ha exigido una auditoría general. Monómero simplemente está sometido a lo que llaman a un procedimiento de control, a una resolución de control de la Superintendencia de Sociedades, no está intervenida, pero debo decir que cuando Monómero fue, vamos a decirte, rescatada por el gobierno interino, venía precisamente de una suspensión de parte de la Superintendencia de Sociedades, porque el gerente general que allí estaba simplemente se había dedicado a dilapidar los recursos hasta el punto de que tenía alquilados 3 aviones que lo utilizaban con picos dirigentes del PSUV y de las empresas petroquímicas del régimen, y los pagó Monómero, y era una gran cantidad de dinero en dólares mensuales. Eso no se dice, pero la gran verdad es que había corrupción de esa anterior administración. Le ha tocado a esta nueva administración rescatarla, y precisamente está en un procedimiento de control, porque es natural que la Superintendencia de Sociedades pues tiene que ejercer el control correspondiente. Y en ese sentido, los que menos moral tienen
y hablar aquí de lucha anticorrupción es Jorge Rodríguez y toda su cúpula, porque $1 trillón andan danzando por el mundo entero, y ahí vemos nosotros como uno de los que más dilapidó esos recursos está en Italia, amparado por el gobierno italiano, como es Rafael Ramírez, y así sucesivamente los están agarrando en todas partes del mundo porque están sujetos a una serie de medidas judiciales a nivel de los organismos internacionales. Y si no, vemos el caso del Pollo Carvajal, que los tiene amenazados con una cantidad de cosas que va a decir, de vinculaciones con la FARC y con el narcotráfico por parte de este régimen y de algunos conspicuos representantes del gobierno español. De manera pues de que la situación es esa, hay que seguir luchando, y estoy completamente seguro que nosotros vamos a lograr aquí en Venezuela una solución. Como estoy en la computadora, María Alejandra, he visto yo una pila de cosas por ahí que me señalan y me dicen que formo parte de un equipo de ladrones y que tengo 22 años robando en la oposición. Lo que sí puedo decirte es que ni tengo ningún tipo de procedimiento en ningún tribunal, y fui gobernador 4 veces de mi estado, y si yo me hubiera querido lanzar ahorita de gobernador de Mérida tendría todas las opciones, pero tengo que ser coherente en el sentido de luchar por elecciones libres en Venezuela. Sobre este tema en específico, algunos representantes de la comunidad internacional han dicho que la decisión de participar de algunas organizaciones de la alternativa no significa el reconocimiento de las instituciones oficialistas. Sin embargo, hay dudas, diputados, sobre el futuro de la Asamblea Nacional o incluso la comisión delegada y, por supuesto, el gobierno interino. ¿Qué responde usted ante inquietudes de esa naturaleza? Lo escuchamos. Yo creo, María Alejandra, que la duda no está a nivel internacional. Yo acabo de venir de una gira junto con la colega diputada Olivia Lozano, que estuvimos en varios países de América Latina todo el mes pasado. Estuvimos con varios senadores, diputados, presidentes, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Colombia, Costa Rica, unas por vía virtual, otras vía presencial, Colombia, etcétera. Y en ninguno de ellos hemos encontrado un rechazo a Guaidó, ni mucho menos a la Asamblea Delegada, a la Asamblea Nacional, ni a la Comisión Delegada. Debe ser más la discusión interna dentro de la oposición la que pone en duda la vigencia de la Comisión Delegada que alguna duda a nivel internacional, porque a nivel internacional hay un apoyo irrestricto hacia Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. ¿Es posible, si fracasan estos diálogos, que recrudezca la represión? Es decir, si tomamos como ejemplo los antecedentes de otras negociaciones que han discutido sobre este tema, diputado, lo escuchamos. Es posible, María Alejandra, porque fíjate que en los 3 informes que ha sacado la misión de determinación de los hechos, no hay ningún propósito de enmienda de parte del régimen, no hay ninguno. Han roto el premio, el récord Guinness, en el sentido de todos los días hay violaciones de los derechos humanos. No hay un informe que venga de un organismo internacional creíble en materia de promoción y respeto a los derechos humanos que digan que en Venezuela ha habido una conversión y una mejoría. Todo lo contrario. Estamos permanentemente en una política de Estado de persecución contra los dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos, opositoras y opositores. Y yo soy de los que pienso, María Alejandra, que en la medida en que el régimen vea que ya no le sirve para nada las conversaciones en México y le dé una patada a la mesa, ellos van a recrudecer la represión y va a seguir la persecución contra la dirigencia opositora del país. Y nosotros estamos, en mi caso particular, estoy convencido de ello y asumo todos los riesgos que sean necesarios, pero callado no me voy a quedar, ni mucho menos pasivo. Finalmente, hoy vimos en la transmisión virtual de la Comisión Delegada la participación de algunos familiares de presos políticos de nuestro país, sobre todo militares. ¿Qué responde usted al reclamo o a la crítica de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela sobre la poca importancia, al menos pública, que se le ha dado a este tema, sobre todo en las negociaciones, diputado? Lo escuchamos. Sí, yo creo que fue muy importante el señalamiento que ellos hicieron y la exigencia para que la delegación venezolana que está en México conversando ponga precisamente dentro del tapete, y está dentro del memorando de entendimiento, está un punto que son los derechos políticos, ese punto de la liberación de los presos políticos. Aquí hay más de 300 presos militares y civiles, y esa realidad no ha cambiado.
sigue la actitud hostil contra los presos políticos, se enferman, algunos se mueren porque ya los hemos visto, no les dan asistencia médica, la comida es un problema para que las reciban, igualmente las medicinas. Ese tratamiento degradante que está siendo cuestionado por todos los organismos internacionales, de tratos crueles, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones o de desapariciones forzadas de corta duración, eso sigue vigente. Y yo creo que hay que seguir visibilizando, y esa es una de las tareas fundamentales que tendría la comisión delegada. Por eso va a tener más vigencia, porque uno de los aspectos fundamentales, quizás redimensionando la actividad nuestra, redimensionando las prioridades, una de esas prioridades fundamentales es la visibilización de todas estas graves violaciones de los derechos humanos, luchar porque en Venezuela tengamos elecciones libres, presidenciales y parlamentarias, que efectivamente nosotros tengamos una política de transparencia en cuanto a los recursos que están congelados para evitar que la dictadura le eche mano a eso. Es decir, prioridades muy concretas que debe cumplir la comisión delegada, y uno de esos es ese, precisamente la visibilización, y me pareció muy importante el que estuvieran los familiares de todos esos militares detenidos, que dieron una descripción dramática de lo que está sucediendo en las cárceles políticas del país. Gustavo Williams Dávila, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de la Asamblea Nacional por Mérida, dirigente de Acción Democrática. Hoy tomó la palabra en la comisión delegada en la sesión virtual celebrada este martes. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas a esta hora. Lo dicho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su primera participación como presidente de ejercicio en la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo referencia a Venezuela. Y les comento parte de sus declaraciones. Esto lo tomo de la página de radioprogramas del Perú. Joe Biden destacó en la ONU la lucha por la democracia en Cuba y Venezuela. En su cerrada defensa de la democracia y la libertad, Joe Biden aseguró que el futuro pertenecerá a quienes abrazan la dignidad humana, no a quienes la pisotean. Y ya vamos a reponer parte de sus declaraciones. La verdad es que el mundo democrático está en todas partes, viven los activistas, en los defensores de derechos humanos, en los periodistas, en los manifestantes por la paz, en la primera línea de lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y todas partes. El presidente de Colombia aseguró, durísima declaración, el fin de la dictadura es el único camino viable para el pueblo venezolano. Ha mantenido su posición el mandatario colombiano sobre este tema. Y dijo lo siguiente, lo tomamos de Infobae, el mandatario de Colombia resaltó los logros de su gobierno frente a la migración venezolana y recalcó que el único resultado aceptable de las reuniones entre el régimen y el gobierno interino de Venezuela en México es la convocatoria a unas elecciones libres, transparentes y vigiladas internacionalmente.
Además, Juan Guaidó, presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional 2015, reaccionó a estas declaraciones en sus redes sociales. Gracias por la firmeza en busca de una solución al conflicto en Venezuela y el apoyo al gobierno interino. La ventana de oportunidad para acabar con la tragedia son elecciones presidenciales libres y justas, dijo en sus redes sociales. Venezuela lo agradece en voz de sus migrantes y de los que resistimos. El presidente de Brasil también mencionó a Venezuela en su discurso. Además, criticó ante la Asamblea General el pasaporte COVID y defendió los tratamientos no probados. Bolsonaro ha dedicado también parte de su discurso a otros temas de la actualidad internacional. Esto lo tomamos del portal Notiamérica. Como Afganistán, prometiendo visados humanitarios a cristianos, o Venezuela, defendiendo la acogida brindada a 400.000 migrantes que han huido del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así lo calificó. Y La Razón de España, lo dicho, habla de los líderes que no van a asistir, al menos de forma presencial, a la Asamblea General de la OEA, y menciona a Nicolás Maduro. Se ha dicho que va a participar vía un video grabado. Habrá que ver qué ocurre. Los líderes que asisten a la Asamblea General de la ONU. ¿Y por qué Maduro no pisará Nueva York? Dice La Razón de España. Joe Biden participará por primera vez, ya lo hizo, pero ni Xi Jinping ni Putin viajarán a Naciones Unidas. El líder venezolano podría ser detenido si decide participar en la Asamblea General, y allí no tenemos claridad al respecto, porque insistimos, entendemos que el territorio, la sede de Naciones Unidas es territorio neutral, pero bueno, efectivamente está eso, ¿no? La orden de captura, o la recompensa, mejor dicho, contra Nicolás Maduro. Hugo El Pollo Carvajal escribió una carta, dijo que tiene mucha información y dejó una advertencia a Diosdado Cabello, una extensa misiva. Vale la pena leerla, está en sus redes sociales. El ex jefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela publicó una misiva dedicada a los convencidos de su culpabilidad, a los que quieren que diga todo y a los que lo conocen. Y específicamente lo referido a el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, le respondió porque él lo llamó traidor. Saben ustedes, hace algunos días, él dijo: también le doy la razón en que un traidor siempre será traidor. Y le dice directamente: traicionaste a Chávez en vida, pocos lo sabemos, y por supuesto también lo hiciste después de su muerte, buscando estar arrimado a Maduro para ver qué cuota de poder te salpicaba. Triste la verdad, dice el general Hugo Carvajal en esta misiva pública, a la espera de que se resuelva, por cierto, su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde, saben ustedes, lo investigan por supuesto tráfico ilegal de drogas. Y en España, en La Palma, el País de España publica una radiografía de la zona arrasada por la lava y la trayectoria prevista, y francamente es impresionante. Les comento la información. El análisis de las imágenes de los satélites europeos detalla los edificios destruidos por la colada. Los científicos calculan los caminos más probables que tomará la lengua de lava hacia el mar. Y vamos a ver una de las fotografías, de las tantas fotografías satelitales que publica El País, para que vean ustedes, bueno, la dimensión de la tragedia, o del impacto, mejor dicho, la magnitud de esta lava que va camino efectivamente al mar. Estamos hablando de edificios destruidos por completo, hay 166, y edificios destruidos parcialmente 24. Un mapeo de emergencia de la zona realizado por la agencia europea Copernicus detalla la superficie de 1.03 kilómetros cuadrados. Estos son 103 hectáreas quemadas por la colada y los edificios destruidos total y parcialmente. Y vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada. Iniciamos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esta primera intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando hace referencia a los regímenes autoritarios del mundo y menciona a Venezuela. Escuchemos. Aquellos que los asfixian con una mano de hierro. El autoritarismo pretende proclamar el fin de la democracia, de la libertad, pero lo cierto es que la democracia vive en todas partes, vive
en los activistas que luchan contra la corrupción, los periodistas, aquellos que se manifiestan en favor de la paz en Venezuela, en Belarus, en Cuba, etcétera. Viven las mujeres de Sudán tan valientes que lucharon para acabar con un dictador genocida. Vive en los moldavos que le han dado una victoria a la democracia, a las fuerzas de la democracia. Está en aquellos que viven, que luchan contra la corrupción. También está en Zambia, donde aquellos que luchan contra la corrupción han ganado las elecciones. Y nadie es perfecto, ni tampoco. Sí, el presidente Joe Biden, haciendo referencia a la libertad, a la democracia y los regímenes autoritarios, entre los cuales mencionaba a Venezuela. El primer mandatario de Colombia, Iván Duque, se refirió a los diálogos, reiteró cuál es su posición en torno a esta negociación que adelanta la plataforma democrática con el régimen de Nicolás Maduro en México. Vamos a escucharlo. Atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta. La crisis de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y de la infamia. El trabajo con la Organización de las Naciones Unidas y la oficina del doctor Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados, nos muestra grandes avances, como ha sido brindar estatus de protección temporal a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que viven en nuestro país. Asumimos este reto sin ser un país rico y con un enorme costo fiscal. Esta situación requiere que a través de las mesas de donantes establecidas se movilicen los desembolsos de los compromisos de la comunidad mundial, por lo que también hago un llamado en este sentido. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. El fin de la dictadura. Parte de las declaraciones que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, bueno, clarísima su posición en torno a los diálogos en nuestro país. Y vamos a reponer también intervención de la diputada María Concepción Mulino en la sesión de la comisión delegada, la sesión virtual celebrada el día de hoy. Ellos hablaron acerca de, o expresaron, mejor dicho, respaldo al accionar de la justicia internacional, la búsqueda de la verdad, haciendo referencia al caso, a la detención del general Hugo Carvajal. Vamos a escucharla. Presidente y demás miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. El ex jefe de inteligencia del gobierno venezolano, Hugo Carvajal, está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas. Se presentó el día de ayer, 20 de septiembre, ante el Juzgado de la Audiencia Nacional de España por diligencias previas que hay abiertas en su contra por terrorismo, a fin de ejecutarse su entrega a Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas, de armas, tras su detención en horas del jueves en Madrid, después de pasarse casi 2 años prófugo de la justicia. El Tribunal Supremo Español ha desestimado el día de ayer la medida cautelar solicitada el pasado 16 por sus abogados para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno español del 3 de marzo del 2020, en el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos. El tribunal indica que nada hay en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una petición de medida cautelar
y que tampoco se alegan nuevos argumentos respecto a los planteamientos en una petición de suspensión cautelar formulada en el 2020, que ya había sido rechazada por la Sala en mayo de ese mismo año. El auto del tribunal recuerda que la pretensión ahora accionada debe examinarse dejando constancia que en el presente recurso se procedió ya a una petición de medida cautelar, que fue decidida en auto del 28 de mayo del 2020, en el que se denegó la suspensión de la resolución impugnada, al considerar que conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala de la Audiencia Nacional Española para supuestos similares, la entrega de ciudadanos a los que se han declarado la procedencia de la extradición ya había sido declarada por el Tribunal del Orden Penal, que en el presente caso había acordado la prisión preventiva. De ahí que al momento de dictarse la resolución... Decía María Concepción Mulino, compartiendo un resumen de las últimas decisiones de la justicia española en el marco de este proceso de extradición del general Hugo Carvajal a los Estados Unidos, y lo que viene a ratificar es que efectivamente el camino está allanado para que sea entregado a la justicia norteamericana. Sin embargo, la abogada de este oficial venezolano, ya la han escuchado ustedes ayer, va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222, y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el calcio y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de un músculo esquelético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. Hacia finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Wenger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IPIC con músculos esqueléticos de ranas.
utilizando fibras musculares cuidadosamente separadas. Estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio en el medio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Ringer, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no suficiente, que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de allí que todavía no entendemos qué dispara algunos calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos ampliamente acerca de un tema que, como decía el diputado Williams Dávila, ha generado preocupación de la comunidad internacional. Venezuela, bueno, es noticia o ha sido noticia prácticamente durante 2 semanas seguidas porque, bueno, la violación sistemática de derechos humanos ha sido mencionada por Michelle Bachelet, pero sobre todo por la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestro siguiente invitado, Fernando Fernández. Es abogado, profesor universitario, además forma parte del equipo de esta casa de RCR. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Encantado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos? Bien, doctor, bueno, con preocupación, si me permite, en torno a lo que resultó reflejado en el último informe de la misión de determinación de hechos, especialmente lo referido a la falta de independencia del Poder Judicial. Y yo iniciaría conversación con usted en torno a este tema, tomando en consideración lo que está en juego, no solo la posible apertura de la averiguación en la Fiscalía de la Corte Penal, sino también la discusión de la reforma del Poder Judicial en el marco de las negociaciones en México. Lo escuchamos. Sí, bueno, en realidad el tema de la misión, que ya tiene, digamos, un primer informe que se rindió el año pasado para esta misma fecha, y sí es la segunda aproximación, tiene en su mandato la posibilidad de estar un año más, que esa misión fue renovada en su mandato por 2 años, fecha de septiembre del año pasado. De tal pues que este es como un examen medio de todo el proceso y hay que esperar a septiembre del año que viene, cuando rendirá el tercer informe, ¿no? Sobre la base de una muy extensa y muy profunda investigación que han tenido que realizar, ¿no? En esta ocasión, además de confirmar el informe del año pasado, que fue un informe detallado, larguísimo, lleno de detalles, de pies de páginas, de notas y de remisión a fuentes creíbles. Este informe, repito, sigue más o menos la misma tendencia, pero en vez de ir a los hechos, es decir, a los grandes crímenes que se han identificado, fue, digamos, a la parte estructural, digamos, a la parte formal del Estado venezolano, que se debía encargar de dar respuesta a las violaciones de derechos humanos. Y encontró, pues, que parte de esta organización tiene mucho que ver en que esos hechos criminales se cometan y queden impunes. Y
eso en resumen es, digamos, lo que aborda este año la misión de determinación de los hechos. Ese es el gran aporte que está haciendo. Bueno, lo hemos comentado con otros especialistas, doctor. Yo le pediría su opinión y su análisis. Si uno lee este nuevo informe de la misión de determinación de hechos, bueno, termina con la sensación de que el sistema judicial venezolano efectivamente no es imparcial y responde a ciertos intereses, pero prácticamente todo el sistema judicial, porque allí menciona toda la estructura, pasando por el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, los tribunales, fiscales y, por supuesto, los cuerpos de seguridad. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, insisto, tomando en consideración que se ha planteado la discusión sobre la reforma del Poder Judicial en el marco de negociaciones, las negociaciones que están en marcha en México. Lo escuchamos. Sí, fíjate que además de las instituciones que tú mencionas, está también la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo está concebido en el mundo entero, una institución que busca resolver los problemas de la justicia. De hecho, cuando nace en Suecia, por allá temprano, los años 1900, muy temprano, creo que fue en 1903 cuando se creó el primer ombudsman, ¿no? Se llamaba el Justitie Ombudsman. Era justamente como la cuarta pata de la mesa, que procuraba buscar la armonía entre los poderes y sobre todo evitar la penetración, filtración del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es decir, de la política en las decisiones de los tribunales. Entonces, en este informe nuevo, da cuenta pues de lo ineficaz que son las ejecutorias de esta institución, la Defensoría del Pueblo, y no solamente llega ahí, sino que también toca el tema de los defensores públicos de presos, que por lo que ellos pudieron investigar no hace bien su trabajo, y no cumplen pues con una labor de ponerse al servicio del defendido, que pasa a ser una víctima del Estado cuando se violan sus derechos humanos, por ejemplo, y se le obliga a confesar o se le tortura y el defensor público no hace lo que tiene que hacer. Esos son, digamos, los supuestos, ¿no? Ahora bien, en el marco de las negociaciones que están en México, el informe no tiene nada que ver con las negociaciones, ni obedece a ella, ni es para ella. De manera tal porque es un informe totalmente independiente, porque el mandato lo tiene, es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es a ello, y eso está conformado por estados, quienes a su vez tienen sus embajadas en los distintos países del mundo, y particularmente aquí en Venezuela, y pueden cotejar, la documentación y la verificación de hecho el informe, ¿no? Entonces, el alcance que tiene esas negociaciones, hasta donde yo he podido ver, es que reconocen la enorme falencia que tiene el sistema de justicia y proponen, en general, sin entrar en ningún detalle, que tiene que haber una reforma para fortalecer el Estado de Derecho y para rescatar la justicia. Se llama la reinstitucionalización. Eso como primer punto. Ahora bien, un detalle interno que viene adelantándose de manera acelerada es que se están promulgando leyes express. Ya se promulgó una reforma al Código Orgánico Procesal Penal, 18 artículos, nada más y nada menos, y está a punto de salir en Gaceta también la reforma de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional. Y no salió en Gaceta, pero ya salió una sentencia otorgándole el carácter de ley orgánica, le reconoce ese carácter que se le dio en la Asamblea. Son leyes que se vienen aprobando sin ninguna discusión, sin ningún debate, sin ninguna consulta, entre gallo y medianoche, y bueno, y adolece de cantidad de fallas, pues, ¿no? De fallas técnicas, por qué este artículo y no aquel otro, por qué esta institución y no aquella otra, en fin, no obedece pues a una revisión exhaustiva, técnica, profesional, que le dé prestigio, sino que es una cosa que salió allí, pues, salió en Gaceta, y uno se entera porque salió en Gaceta. Entonces, eso no es la reforma judicial, eso no es la reforma del Estado de Derecho, eso no es una reinstitucionalización de la justicia. Eso va justamente en contra de todo eso. Ese es el comentario que quería hacer, ¿verdad? Ahora, doctor, hemos conversado con familiares de presos políticos y de víctimas de violación de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, incluyendo los padres de Juan Pablo Pernalete.
y ellos han expresado que, bueno, sus esperanzas, expectativas en torno a la posible apertura de una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta lo que denuncia o lo que evidencia este último reporte o informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que sus expectativas son muy razonables, visto que no han conseguido justicia aquí en Venezuela, entonces acuden al órgano complementario de la justicia venezolana. No olvidemos que cuando se firmó este documento y salió promulgada la ley y se ratificó el Estatuto de Roma, se hizo a los fines internacionales en cuanto a Venezuela se refiere. Quiere decir que si el Estado venezolano no quiere, o si el Estado venezolano no puede realizar las investigaciones sobre los máximos responsables de estos crímenes, entonces se efectúa lo que han llamado algunos doctrinarios el efecto gatillo. Quiere decir que se activa de manera automática esta jurisdicción internacional. Por eso, imagino que tiene que ser la fe y la esperanza que tienen estas familias, víctimas y sobrevivientes, en que la justicia penal internacional funcione. Ahora bien, es muy importante, María Alejandra, saber que la justicia penal internacional no es inmediata, es la justicia directa, y que el Estado venezolano se está defendiendo con todos los hierros, ¿no? Y va a interponer cualquier táctica dilatoria, cualquier recurso innecesario, etcétera, y va a hacer uso de todos los mecanismos dentro de lo que se llama el derecho a la defensa. Así que, digamos, hay que ser prudentes, pacientes y resilientes en cuanto a esa justicia penal internacional. Porque lo ideal, lo dice así el propio estatuto, lo ideal es que los casos se investiguen, se sentencien en el propio país y que no tenga que acudir a la justicia internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional no es que anda buscando casos a ver qué cosa resuelve, ¿no? Sino que es, como dije al principio, una justicia complementaria, no es directa. Ahora, sobre este tema, existe el temor, la preocupación de que se abra una discusión política, doctor, sobre la reforma del Poder Judicial o la justicia transicional en nuestro país, y que eso retrase un anuncio o la apertura, mejor dicho, de una investigación formal en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué responde usted ante una inquietud de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, como dije anteriormente, y que ahora refuerzo, amplío un poquito, los estados tienen, digamos, la facultad soberana de realizar las reformas internas, ¿no? El problema para Venezuela es quiénes van a hacer esa reforma y cómo la van a hacer y cuándo la van a hacer para que sea creíble. Uno de los temas fundamentales que tiene este informe, pero que además ya la fiscal Bensouda, la que salió de la fiscalía, es que las actuales autoridades no son independientes. Entonces, ellas no podrían ser quienes hagan esa reforma, tendrían que ser otros. Entonces, para que sea creíble, ¿no? Hasta ahora lo que existe es la absoluta convicción de que no hay independencia de estas autoridades, de estos poderes públicos encabezados por estas autoridades. Entonces, estoy seguro, pues, que siempre privará lo más razonable y que será una evaluación objetiva, y se verá, pues, que aunque se anuncien con bombos y platillos, que se van a hacer reformas, si son las mismas personas que han ocasionado el problema, dudo que eso sea creíble. Doctor, la última recomendación del informe anterior, el primero, especialmente demoledor de la Misión de Determinación de Hechos, consistía en pedir a la Fiscalía de la Corte Penal que tuviera en cuenta la necesidad de que se hiciera justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración. ¿Esto tiene un peso específico o no para la Corte o para la Fiscalía de la Corte? ¿Qué puede decirnos? Bueno, cuando se activa la competencia complementaria de la Corte, esa es su misión fundamental, ¿no? De tal pues que ese considerando y esa recomendación a la Corte la compartimos, pues, ¿no? Dado pues que de la incapacidad y de la falta de voluntad para llevar a cabo la investigación a los principales, digamos, responsables de la conducción del Estado, que tienen que dar cuentas acerca de si hicieron lo que tenían que hacer o dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Entonces, ahí vendrá pues el momento
de analizar eso en detalle. Pero si se mantienen las premisas que hablamos anteriormente, que el Estado no quiere ni puede llevar a cabo esas investigaciones, pues naturalmente todo ese asunto se tendrá que ventilar allá en la AIS. Sobre las responsabilidades, finalmente, doctor, es decir, a la luz de lo que está reflejado en los dos informes de la Misión de Determinación de Hechos, prácticamente toda la estructura tendría que responder por la violación sistemática o posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Entendemos que en el caso de la Corte Penal Internacional, no todos serían juzgados. ¿Qué puede explicarnos sobre este tema en específico y especialmente la cadena de mando a la que tanto hacen referencia los familiares y víctimas de violación de derechos humanos en nuestro país? Lo escuchamos. Claro, fíjate, desde los juicios de Nuremberg, sobre todo el juicio principal, y también algunos de los subsidiarios, de los complementarios, para la justicia penal internacional tiene como objeto evaluar a los máximos responsables de los hechos. Y eso pasa por evaluar si los responsables de conducir al Estado son o no esos máximos responsables, ¿no? A la justicia penal internacional no le interesan los mandos medios, a menos que conduzca a la evaluación de los mandos superiores. Eso es más o menos lo que quiere decir. En todo caso, quedarán muchos autores directos por evaluar y por rendir cuentas, que es donde viene pues la importancia de la justicia transicional para llevar a cabo, y de la justicia ordinaria para llevar a cabo la evaluación, la investigación y la condena de esos autores directos, ¿no? Porque, digamos, en la justicia penal internacional de la Corte, no la de otras cortes, sino la de esta Corte Penal Internacional, se aplica la teoría de la persona de atrás. Si quién estuvo atrás viendo la organización que cometió el hecho, o donde están los funcionarios que cometieron el hecho, y si hizo lo que tenía que hacer, que era primero educar, segundo prevenir, tercero impedir y cuarto reprimir los hechos, ¿no? Si esos verbos no son conjugados de manera concatenada, de manera consecuente uno del otro, e interdependiente, pues bueno, hubo ahí por lo menos una responsabilidad por omisión. Y si se evalúa, el caso es más bien que la máxima autoridad dio la orden, hizo el plan, elaboró las instrucciones y dejó hacer, entonces bueno, ahí hay una responsabilidad directa, pues, ¿no? Ya por acción. Entonces, pero, de ahí vienen las cosas, doctor, pues, eso es parte, es muy aventurado ponerse a adelantar hipótesis en este momento, ¿no? Yo lanzo las reglas generales y eso será lo que se verá en su momento, si es que se inicia ese juicio allá en esa sede, ¿no? Hay algo sobre el tiempo que me parece importante mencionar, ¿no? Ya el proceso de examen preliminar lleva 4 años. Para algunas personas este es un tiempo extremadamente largo, sobre todo para las víctimas. Yo las entiendo de todo corazón. Pero si uno se pone a evaluar cuánto tiempo dura el Estado venezolano para llevar a juicio a alguien, analicemos por ejemplo el caso de Linda Loaiza, para citar un caso, o analicemos el caso de Guerrero Molina, un caso que acaba de ser sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Duró 14 años aquí en Venezuela. El caso de Díaz Loreto, en el estado Falcón, duró 13 años para salir de Venezuela. Era tal pues que tratar de evaluar a la Corte por su tardanza o por su lentitud, sin tomar en cuenta que aquí las cosas duran muchísimo más, me parece que no tiene proporción, pues, ¿no? Doctor Fernando Fernández, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos la tarde de hoy. Profesor de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y Derechos Humanos. Además, forma parte del equipo de esta casa en RCR, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo a la luz de este informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, referido este último a la falta de independencia del Poder Judicial en nuestro país. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Wilitz Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza.